Bueno, es para mí un gran honor estar aquí. La verdad es que pocas veces, yo hice aquí el cuarto año de la carrera, y pocas veces imagina uno que va a regresar a un sitio así en el cual a mí me parece tan icónico para la medicina. Bueno, yo estoy en la coordinación de investigación en salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instituto más grande de este país y al cual estoy sumamente orgulloso. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y entonces créanme que hice esta presentación con mucho cariño, y la invitación, bueno, pues espero estar a la altura. Bueno, y entonces, la plática se llama Los ensayos clínicos en los tiempos de la COVID-19. Entonces, yo creo que habría que ir más atrás del siglo pasado. Y hay que ir a platicar sobre Platón. Las apariencias tienen su origen en el mundo sensible. La verdad y lo real se halla en el mundo de las ideas. Yo creo que este apartado resuena hoy en día en la época del COVID. Estamos reaccionando en esta época en donde nos está tomando por sorpresa la COVID-19. Estamos reaccionando y utilizando únicamente los sentidos. Reaccionamos al Facebook, reaccionamos a las noticias, reaccionamos a cualquier otra cosa, y no nos sentamos a entender cuáles son las ideas que están detrás de esto, cuáles son las acciones fisiopatológicas y cuáles son los resultados de los ensayos clínicos previos en otras enfermedades. Uno de los que fue afectado fue Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador ante la OMS de nuestro país, y lanza esta premisa y dice: creo que debemos de tratar de razonar siempre que se pueda. Razonar con rigor científico sustentado en los hechos, en las publicaciones. Pero también, señores, tenemos que aceptar que imaginar forma parte de nuestra naturaleza. Es decir, no podemos perdernos, no podemos descalificar a nuestros colegas porque imaginan cosas, porque imaginan que pueden funcionar determinado tipo de tratamientos, porque imaginan que se pueden contaminar por solamente estar cerca de algún paciente con COVID-19. Es decir, todos tenemos esta función de imaginar, pero nosotros como médicos tenemos que ligarnos a esperar a encontrar cuáles son los resultados científicos de los estudios. Entonces, como bien decíamos hace rato, platicando sobre la medicina basada en evidencias, lo único que hacen estos estudios de manera jerárquica, el ponerlos de manera jerárquica, es decir, que hay menos sesgos en los estudios, digamos, que en las revisiones sistemáticas o en los ensayos clínicos, que en una recomendación de un par. Es lo único. Sin embargo, ninguno de los estudios, ni las revisiones sistemáticas, ni las guías de práctica clínica están libres de sesgos. Es por eso que nosotros tenemos que estar actuando y estar interpretando cada vez más la literatura. Sin duda, el coronavirus ha llegado a nuestras vidas y va a cambiar la forma en que vamos a ver a los pacientes, va a cambiar la forma en que vamos a interactuar, va a cambiar estos sentidos estrictos en cómo creamos a la sociedad. Llegó para quedarse y se los garantizo que a final del año todos vamos a estar infectados de este virus y vamos a conocer sus consecuencias. Sin embargo, hay que saber que esto no es nuevo. En China, desde el 2005, el coronavirus ha sido parte de las investigaciones, ha sido parte de los consejos de investigación que se han creado, han invertido una gran cantidad de dinero, y en específico en Wuhan. Y entonces vean ustedes cómo estas colaboraciones desde el 2005 entre los franceses, entre los americanos, para encontrar y ver cuáles son los determinantes de infección entre los iba a decir vampiros, pero no dije vampiros, entre los murciélagos y los seres humanos, ha sido un producto de la investigación como tal. Y vean nada más la historia. Marzo de 2019 se publica en Nature, se publica este beta coronavirus que todavía decía que no había infectado a ningún ser humano. Marzo del 2019. Y nos llegó a finales de diciembre del 2019, tal cual lo habían propuesto, como si hubiera sido una bola de cristal. El beta coronavirus
no atacó primero en el mercado de mariscos de Wuhan. Parece ser que los primeros casos fueron detectados, no estaban relacionados al mercado, estaba relacionado a otro lugar. Vayan, saquen ustedes sus conclusiones. Sin embargo, vean ustedes cómo rápidamente el coronavirus empezó a difundirse. Sí, una buena parte de los pacientes, 66% de los pacientes estaban relacionados al mercado, pero el otro 36% no estaba mercado. Sin embargo, lo que sucedió después de esto fue una pandemia, y la pandemia fue improvisación, innovación, probar y experimentar en seres humanos. Muchos de ellos no viven para contarlo. Esta es una de las primeras publicaciones del New England Journal of Medicine. Esta es una cohorte retrospectiva, es decir, lo único que hicieron fue evaluar cuáles eran los principales desenlaces. Y entonces en estas primeras publicaciones, que quizás va a ser uno de los clásicos, lo que se encontró es que, bueno, era una enfermedad en donde la mediana de edad era de 46 a 80 años. Sin embargo, los pacientes que tenían más problemas, los pacientes que se complicaban más, que podríamos decir que eran los que requerían intubación, los pacientes que requerían alguna otra circunstancia, incluso que morían, a eso le llamaron el desenlace primario, eran sujetos de más de 60 años de edad. En este caso, la mediana es de 63 años. Y vean ustedes ahí cómo, bueno, la distribución de edad, afortunadamente a los niños no les daba, pero a los pacientes mayores de 65 años sí. Y pueden ver ahí cómo, pues, las condiciones como de fumar también representaban un factor de riesgo para esta enfermedad. Pero lo interesante fue la actitud de los colegas chinos. La actitud de los colegas chinos fue que, bueno, pues como sabemos hoy en día, muchos de estos pacientes se van a salvar, pero otros van a tener choque séptico, falla respiratoria, falla renal, rabdomiolisis, etcétera, etcétera. Pero vean lo que sucedió. Como todos nosotros, siempre estamos intentando hacerle algo a los pacientes. ¿Qué hacerles? Y entonces se probó, por ejemplo, oseltamivir. Se probó antifúngicos, se probaron esteroides sistémicos, se probó ventilación mecánica invasiva temprana, ventilación mecánica invasiva tardía, CPAP. Fueron probando distintas condiciones, cada uno de los médicos en su mejor entendimiento. El resultado fue que algunos de los tratamientos, como por ejemplo el uso de antibióticos, yo hice este cálculo con una aplicación de la Universidad de Emory, que se llama EpiCal, que es una aplicación de la CDC, y entonces para más o menos dimensionar qué es lo que estaba pasando. Cabe mencionar que esta publicación del New England no tiene los cálculos de riesgo relativo, de número necesario a tratar, no tiene absolutamente ningún cálculo, solamente frecuencias simples, no tiene modelos multivariados para mostrar los ajustes. Entonces, estos primeros análisis, lo que podemos encontrar es que el uso de antibióticos IV lo que hacían es que incrementaba el riesgo de muerte. Ustedes pueden ver aquí el riesgo relativo de 6.3, que lo que indicaría es que incrementa casi 5 veces más el riesgo de morir. Pueden ver aquí que los pacientes que tuvieron antibióticos IV, el 89.6 llegaron a tener alteraciones, llegaron a tener este desenlace compuesto. Si pensamos en los antivirales, como por ejemplo el oseltamivir no era tan catastrófico como los antibióticos, como usaron los antibióticos, sin embargo también presenta un 5.7 que está muy cercano, un riesgo relativo de 5.7 que está muy cercano a lo que habíamos presentado previamente. Entonces, con esto encontramos que tenemos que ser cautos en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, sabemos que en estas épocas de pandemia tenemos la necesidad de hacer ensayos clínicos lo más rápido posible. Y entonces hay una publicación muy reciente en la revista de JAMA que dice que lo tenemos que hacer rápido, lo tenemos que hacer simultáneo, tenemos que buscar distintas, según la imaginación nos dé, según los antecedentes, para poder encontrar los mejores ensayos clínicos que probablemente sean una de las únicas maneras que tengamos de tener tratamientos seguros y efectivos. Y con seguros quiero hacer referencia
a dos diapositivas anteriores. Las diapositivas anteriores son complicaciones que prácticamente ya no se presentan y que son complicaciones que pueden deberse a los tipos de tratamiento que se dieron en ese caso, no necesariamente a la enfermedad. Hoy sabemos que no es necesariamente la enfermedad, sino que probablemente fueron complicaciones secundarias al tratamiento de estos pacientes con medicamentos no probados. Si entendemos esto, entendemos que todos estamos ansiosos por publicar el medicamento más adecuado, publicar cuál pudiera ser el desenlace más adecuado. Y vean esto, desde el 2003 habían estado publicando al año 780 artículos, 900 artículos alrededor de los coronavirus. Y solamente en 2 meses se publicaron 4.950 artículos relacionados. ¿Se imaginan lo express que ha condicionado todo esto en las revistas de alto impacto, en las revistas de mediano impacto, comentarios a las revistas, editoriales, cada quien opinando y pocos ensayos clínicos? Hasta ahorita solamente 3 ensayos clínicos aleatorizados contra placebo. Y entonces esto nos lleva a algo que la medicina basada en evidencia le llamaba infoticación, o sea, la intoxicación por información. Entonces pareciera que se está jugando la rueda de la fortuna. Entonces tenemos casos de COVID y le vamos a dar antimaláricos, le vamos a dar metilprednisolona, le vamos a dar anticuerpos monoclonales. Cada quien está buscando, como jalando para su molino un poco de agua. Y entonces, con esto podemos ver que hay 524 estudios registrados en el mundo en clinical trials. Y como ven, México es uno de los que tiene, ahí viene 7, pero porque está contaminado, porque hay un estudio de Nuevo México que movió esto a que tengamos 7. Sin embargo, lo que quiero destacar es que hay de estos 524 estudios registrados, solamente 82 son ensayos clínicos aleatorizados contra placebo. 29 placebo controlados, 11 son catalogados en fase 4, 36 en fase 3 y así consecutivamente. Algunos metodológicamente ni siquiera pueden ser clasificados en estas fases de ensayos clínicos. Y para variar, México da la nota y propone 7 ensayos clínicos justo como lo decíamos. Y entonces platicamos sobre el plasma de pacientes convalecientes, como fue para otros tipos de virus, como ya probado en otro tipo de virus y que no han funcionado. El grupo de Huixquiluca en el Estado de México está probando ruxolitinib, que es también un anticuerpo monoclonal. El Instituto Nacional de la Nutrición está probando 2 ensayos clínicos, uno ensayo clínico como tal y en el otro un estudio de corte. El estudio de rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación con hidroxicloroquina. Entonces ven ustedes cómo en el mundo de los trabajos de investigación se están incrementando incluso en México. Y entonces la revista Science dice que hay una carrera en todo el mundo para encontrar cuál pudiera ser el mejor tratamiento. Entonces aquí dice, híjole, se ha incrementado tanto los casos, se ha incrementado tanto la mortalidad, que tenemos que ir rápido. Sin embargo, hay que ir lento, sin prisa, pero sin pausa. Y entonces la Organización Mundial de la Salud suelta un ensayo clínico llamado Solidarity. Este es un ensayo clínico aleatorizado, pero abierto. Sin embargo, los mismos médicos realizan la captura de los datos, no hay monitoreo externo, lo único que se propone es una aleatorización como tal. Y Solidarity lo que propone son estos 6 medicamentos con estos puntos de inflexión con relación al coronavirus y su relación con la membrana y su relación con las células. Y está hoy en día en marcha. Pueden ver los primeros resultados que se encuentran ahorita, apenas hay 60 y tantos pacientes hasta lo que reconocía anoche, y esto quizás pueda ser una pauta para los siguientes años. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es razonar, lo que tenemos que hacer es leer con pausa los nuevos artículos. Este es un artículo de 2 antirretrovirales, lopinavir con ritonavir, que es una combinación que se utiliza para pacientes con VIH. Y entonces ellos hicieron
un ensayo clínico aleatorizado, utilizaron estos criterios que son los criterios CONSORT, y en estos criterios CONSORT aleatorizaron a 199 pacientes a un grupo o al otro. Los grupos fueron aleatorizados y asignados adecuadamente, como pueden ver en esta tabla 1, ¿no? Entonces, los grupos fueron homogéneos. En estos grupos homogéneos no hubo diferencias en edad, no hubo diferencias en la coexistencia de otras comorbilidades. Sin embargo, vean lo que sucede más adelante. Lo que sucede más adelante es que sí hay diferencias en el grupo de hospitalización que no requieren oxígeno. Es decir, estos pacientes que no requerían oxígeno, estos pacientes que podrían haber sido atendidos en su casa, también fueron aleatorizados como si fueran pacientes graves. Este es un sesgo que tiene el artículo, porque lo que está presentando es que no fueron atendidos al mismo tiempo. Tenemos grupos que son heterogéneos, grupos que están graves versus grupos que no están tan graves. Y vean lo que resultó. Pues lo que resultó es que en esta curva de supervivencia evaluada con log-rank test, lo que encontraron en el análisis de intención a tratar, encontraron que no había ninguna diferencia en la mortalidad o en tiempo a mortalidad entre los dos grupos. Analizaron prácticamente todo, no nada más el tiempo a mejoría, sino analizaron mortalidad, y como pueden ver ustedes aquí en la diferencia de mortalidades que está en la parte, no sé si pueda señalar. Puedo señalar, no puedo señalar, pero en la parte derecha pueden encontrar donde dice diferencias, ahí pueden, con el mouse, gracias. Bueno, con el otro mouse, bueno, no encontré, pero lo que pueden ver ustedes es que los intervalos de confianza de las diferencias de esos dos tratamientos, para los que están aquí cerca de mí, no se encuentran diferencias significativas ni siquiera en el análisis estratificado en los que empezaron antes que en los que empezaron después. No hubo mejorías no hubo mejorías clínicas, no hubo mejorías en las capacidades de estos pacientes, ni siquiera en los días de ventilación mecánica asistida. Como pueden ver, también se exploraron las cargas virales, y en las cargas virales pueden ver los intervalos de confianza del 95% que se tocan entre un tratamiento y otro, reflejando que no había diferencias entre ellos. Sin embargo, en donde sí hubieron diferencias fueron en los eventos adversos. Donde sí hubieron diferencias fueron en los eventos adversos serios, en la falla renal, como habíamos visto en los artículos anteriores. La falla renal podría ser condicionada por el uso de estos medicamentos, justo como se había reportado en artículos previos. Es decir, tenemos que despertar y tenemos que evaluarlo de otra manera. La manera como se propone es utilizar GRADE, que se ha utilizado durante muchísimos años, y esto se hace mediante la pregunta PICOST, que había mencionado inicialmente el doctor, que es clasificar muy bien a los pacientes, la intervención, contra qué se va a comparar, cuál va a ser el resultado o outcome. La S es del tipo de estudio y la T es de cuánto tiempo se va a dar seguimiento. Y después viene la parte más interesante. Los ensayos clínicos tienen que ir dirigidos a las circunstancias o a los desenlaces que tengan que ver con las decisiones críticas, como por ejemplo mortalidad, como por ejemplo infarto agudo al miocardio. Y hay otras que no son tan importantes, como la carga viral. Muchos de los ensayos clínicos que están corriéndose actualmente van sobre la carga viral y no necesariamente sobre la mortalidad. Van o pueden ir sobre la mortalidad, pero no van sobre los desenlaces de seguridad que se necesitan en estos ensayos, tanto fase 1 como fase 2, en este grupo de tratamientos. Y para muestra un botón. Entonces, esto quiere decir que no todos los ensayos clínicos aleatorizados son iguales. Es decir, que no porque diga ensayo clínico aleatorizado ya le voy a creer a pie puntillas, ¿no? En ese caso, todos los tengo que leer y tengo que hacer un análisis de cada uno de las fases de calidad que se ha visto en la medicina basada en evidencias por años y que se ha visto en la lectura crítica de los artículos. Nosotros recientemente publicamos este artículo en donde decíamos cuáles son
que en qué nos tenemos que fijar, no nada más estas partes que decía Grade, sino en este pensamiento clínico de cuáles son las características tanto en el estado basal, en la maniobra y en el tratamiento, y los distintos sesgos que pudieran componer. Les recomiendo este artículo publicado en la Gaceta de México, que está muy bueno, denle like, y si pueden, cítenlo, ¿no? Y bueno, entonces, después de ese comercial, ahora pasamos a Grade. Vean ustedes cómo Grade no es un juego. Grade es un componente de sujetos que están revisando los tratamientos, que están revisando los ensayos clínicos, durante mucho tiempo y tiene todas estas características. Y entonces eso hace que yo pueda recomendar o no recomendar los tratamientos. Todo esto se basa en el principio básico de, primero, no dañar a los pacientes. En el siglo XX se buscaba ya este balance de riesgo-beneficio. No bastaba la lógica biológica, no bastaba el comportamiento fisiopatológico de la enfermedad, sino que había que comprobarlo mediante ensayos clínicos. Parece ser que se nos olvidó. Este es parte de los algoritmos interinos para la atención del COVID-19. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Cabe mencionar que si alguno de ustedes ve algún error, no duden en marcar a correo electrónico, ahí se vio mi RFC, sino de mandar un correo electrónico para decir cuáles pudieran ser los errores. Dentro de estos algoritmos internos, a los pacientes graves que son catalogados con esta escala, hacen esta escala para catalogar qué tan graves están. Si tienen muchos numeritos aquí, va a ser muy alta la suma y entonces va a estar más grave. Si tiene pocos numeritos aquí, va a estar menos grave. Entonces, se cataloga con estos 7 puntos y entonces se decide. Si tiene poquitos puntos, es decir, no está tan grave, entonces lo voy a mandar al grupo de hidroxicloroquina, a esta dosis. Pero si el paciente está más malito, entonces le voy a agregar hidroxicloroquina y le voy a poner acitromicina a dosis de caballo. Pero veamos los estudios. Esto es un ensayo clínico publicado por Philippe Guterres en Francia. Y entonces en Francia ellos hacen un ensayo cuasi experimental, ¿no? Entonces no aleatorizado, no hicieron ninguna aleatorización, agarraron un grupo de pacientes y vean ustedes su tabla 1. Esta es la tabla 1 donde se ve el estado basal de estos pacientes. Entonces, bueno, lo que podemos ver es tal cual, pues son pacientes adultos mayores. Sin embargo, una de las variables más importantes en la COVID-19 es la edad. Y vean el grupo control. El grupo control son de pacientes más jóvenes. Y lo que también podemos ver es que la dispersión de estos datos, es decir, la desviación estándar que está presentando aquí, es decir, más o menos 24, nos hace ver que los datos no tenían distribución normal y fueron analizados con una T-de-student. Es decir, desde la tabla 1 ya estábamos viendo que tenía serias dificultades metodológicas, tenía dificultades en el análisis de estos datos. Pero no seamos quisquillosos y sigamos adelante, ¿no? Entonces, el estatus clínico de qué tan asintomáticos estaban los pacientes o si tenían infecciones de tracto respiratorio alto o bajo, y entonces ellos mencionan que a pesar de que son 3 grupos, hacen una chi cuadrada de tendencia lineal ahí, quién sabe por qué, y encuentran que aparentemente no hay diferencias entre los grupos. Y a la hora de ver los resultados, lo que ellos encuentran es que los pacientes, solamente al contrastar el grupo de hidroxicloroquina contra el grupo control, lo que estaban buscando es que fueran negativos al virus. Y entonces aquí fue algo muy interesante, porque al principio había 10 negativos al virus, al inicio. Entonces todo el mundo ahí se empieza a agarrar y dice, bueno, entonces como si eran negativos al virus, ¿cómo entraron a un proyecto de COVID-19? ¿No? ¿Cómo no cumplían los criterios de inclusión desde el inicio? Bueno, pues aquí entraron al día 3. Y entonces aquí ya empezaba a haber diferencias significativas con hidroxicloroquina, donde al día 3, 10 ya habían alcanzado y 1 no había alcanzado. Y así podemos seguir, aquí habían alcanzado 4, pero después 1 se arrepintió y quedó en 3.
Si ven estas inconsistencias que pueden suceder alrededor del análisis de estos datos. Y eso era nada más viendo el virus. A la hora que se agrega la acitromicina, lo que ellos encuentran es que el 100% de los pacientes con acitromicina empiezan a tener mejoría prácticamente desde el día 3. 5 de 6 ya eran negativos. Y así se quedan hasta el día 5, en donde prácticamente todos son negativos. Esto es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Entonces, aparentemente desde el día 3 pareciera en que se encuentra la bala mágica. Y entonces nosotros lo podemos evaluar aquí un poquito mejor con estos gráficos, en donde se encuentra que acitromicina más hidroclorotiazida pudiera ser el tratamiento idóneo de todo eso. Sin embargo, algo que tenemos que reflexionar es que en este estudio no se evaluó la seguridad del tratamiento, no se hizo una aleatorización adecuada, no hicieron los resultados clínicos para saber si morían o no morían, que es la verdadera causa por la cual uno trata a los pacientes. Uno no causa para que se le baje la cantidad de virus, uno trata para que uno no lo intubemos, uno trata quizás para que no se ponga grave y quizás para que no muera. Y entonces, la buena onda es que en el artículo ponen la base de datos de todos los pacientes. Y cuando analizamos la base de datos de estos pacientes, lo que encontramos es que la base de datos está hecha con los pies, ¿no? Vean ustedes la cantidad de variables. Aquí están, estos son no detectables. Detectables tendría que ser menos de 35, y entonces tienen unos con valores cuantitativos, otros que no detectó, que sí detectó. Es decir, es una base de datos que está bastante sucia, como para haber sido reportada en este caso. Y entonces, ustedes pueden ver aquí que es una base de datos muy pequeñita para poder encontrar para poder sacar conclusiones, ni siquiera con un modelo multivariado de 2 variables, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que con esto puede ser que sea algo que nos invite a hacer nuevos ensayos clínicos aleatorizados de mejor manera. Sin embargo, esto no nos podría ayudar a tomar decisiones como tal. Recientemente, en abril 11, que ya parece muy viejo, las guías ITSA de los Estados Unidos hacen este formato que se llama GRADE. Y en el formato GRADE buscan efectivamente, como habíamos dicho inicialmente, la pregunta pico, y en la pregunta pico se busca si en los pacientes con COVID-9, con COVID-19, si les doy hidroxicloroquina contra no darles hidroxicloroquina, si mejoran o no mejoran, y como pueden ver es tal cual. Se dice que es un ensayo clínico abierto, sin embargo hay inconsistencias, los resultados no son directos, hay imprecisiones en los desenlaces, los efectos no pueden ser medidos como tal, por lo tanto, el grado de certeza que se tiene es mínimo. Le pusieron una cruz porque no hay grade menos de una cruz, ¿no? Entonces, se le puso lo mínimo que pudiera tener. Y entonces, eso es tanto para mortalidad con seguimiento a 14 días, como para la progresión clínica, como para la mejoría clínica, en donde no se ha demostrado que esto tenga un efecto benéfico. Esto es lo que el doctor nos mencionaba, que es el análisis crítico de la literatura. Y cuando lo vemos con hidroxicloroquina más acitromicina, pues lo que encontramos es que tal cual, efectivamente, no hay evidencia de mejoría con ese tratamiento hasta ahorita. A pesar de que esté reportado en las guías de práctica clínica, hasta ahorita no hay evidencia de que esto funcione. ¿Qué tal tocilizumab? Bueno, en la guía que les había presentado inicialmente, si el paciente presenta algo que se le llama la tormenta de citocinas, entonces se recomienda que ante la tormenta de citocinas se dé tanto metilprednisolona como tocilizumab. Para tocilizumab hay todavía menos evidencia. Ese es un artículo de un amigo mío que se llama Juan Lee. No, bueno, no es mi amigo, pero mi amigo es Juan. Juan Lee publica este artículo que se llama Tocilizumab en tratamiento. Es una serie de casos, serie de 15 casos, en un solo hospital. Pero no nada más eso. La parte es que le dieron a pacientes con enfermedad moderada,
a pacientes graves, a pacientes críticos, prácticamente le dieron a todo mundo, casi pasó un residente y también le dieron el tratamiento, ¿no? Pacientes con comorbilidades, sin comorbilidades, pero vean los 3 tipos de tratamiento que les dieron. Les dieron el tocilizumab más metilprednisolona. A otros nada más les dieron 2 dosis de tocilizumab. A otros les dieron 1 dosis con antibióticos, es decir, los tratamientos no fueron homogéneos. Y entonces, pues los resultados que se tienen aquí es que 3 pacientes murieron, otros mejoraron y no podríamos tener ni siquiera una certeza ni mínima ni pequeñita para poder recomendar el uso de tocilizumab en ningún paciente. Sobre todo pensando en los efectos adversos que pueden tener los anticuerpos monoclonales como este. Entonces, tocilizumab contra el no tratamiento resulta exactamente lo mismo. Este es GRADE con las guías ITSA, en donde se hace esta reflexión y se encuentra que, pues efectivamente, no hay nada para mortalidad, no hay nada para falla de mejoría clínica, pero que sí hay eventos adversos. Ellos dicen no serios, pero los pacientes con tocilizumab entonces tienen un incremento de infecciones bacterianas, de sepsis. Tienen un incremento de coinfecciones fúngicas. Tienen un incremento de tuberculosis. Justo como lo veíamos en el primer artículo. Lo que veíamos es que tenían una cantidad de eventos adversos increíbles. Pero ¿qué tal que esos eventos adversos no fueron provocados por nuestro enemigo íntimo, que es ahora COVID-19, sino en realidad lo que estamos viendo es este efecto iatrogénico que estamos haciendo al dar medicamentos que no están aprobados en ensayos clínicos y que probablemente pudieran ser deleterios? Lo mismo sucede con esta combinación de lopinavir-ritonavir, como ya habíamos visto, contra placebo, en donde sí hay un ensayo clínico aleatorizado de manera adecuada, pero que los riesgos relativos, como podemos ver aquí, parece ser que es de protección, sin embargo pasa la unidad del intervalo de confianza del 95, no tiene modelos multivariados, no tiene manera de que de manera cierta podamos decir que esto puede funcionar. Ahora empezamos otro tipo de tratamientos, como por ejemplo el plasma de pacientes convalecientes, ¿no? Que es uno de los ensayos clínicos que está propuesto en México. Entonces, aquí lo último que encontré fue también una serie de datos publicado en la revista JAMA, en donde pues no podemos sacar ninguna conclusión de esta serie de datos, ¿no? Entonces, ¿ya se está utilizando? Sí, se está utilizando, pero vean ustedes que se le pone también metilprednisolona, que le han puesto lopinavir, ritonavir, porque no leyeron el artículo anterior. Es decir, que son pacientes que están mezclados, ¿no? Entonces, son pacientes que, híjole, pues pásale, no se nos vaya a poner malo, llega el de la noche y le pone otra cosa, el de la mañana se lo quita, ¿no? Y entonces vemos cómo en el mundo estamos teniendo estas dificultades por la falta, yo creo, por la falta de lectura crítica, ¿no? Y la otra circunstancia es que se siguen buscando estos desenlaces intermedios, como por ejemplo pudiera ser la disminución de la interleucina 6, que es una interleucina que se presenta en la inflamación y que es muy lábil, ¿no? Y entonces yo me quiero quedar con 2 reflexiones después de esta lluvia de artículos. Yo creo, igual que Stephen Hawking, que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia. El mayor enemigo es la ilusión del conocimiento. Y esto es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo son guías de práctica clínica, algoritmos nuevos donde nos dicen qué hacer, pero los mismos algoritmos no tienen una clara definición, no están lo suficientemente sustentados. A los ojos de alguna persona que sea un lego, que alguna persona que no entienda cómo hacer los ensayos clínicos, quizás la emoción podría decir, ya leí un artículo y parecía que sí mejoraba, y pudiera empezar a darle tratamiento. Esto sin duda es una conclusión que es parte de la medicina. Y la parte de la medicina es esta: la naturaleza es probabilística. Todo es probabilidad, todo es matemáticas. No, es inherente las matemáticas a nuestra práctica, no podemos separarnos de ella. La información siempre es incompleta, siempre nos falta un dato, siempre nos falta algo
por qué ajustar este ensayo clínico. Los desenlaces, cada uno de los pacientes nos va enseñando algo. Cada uno de los desenlaces es valioso, cada uno de los pacientes. Los recursos, señores, siempre son limitados. Nunca vamos a tener recursos suficientes en la medicina. Sin embargo, el grave problema es que las decisiones frente a los pacientes son inevitables. Muchísimas gracias por su atención. Y creo que todavía nos queda tiempo para echar unas preguntas, ¿sí? Eso es, quizás pudiera ser lo más sabroso de esta presentación. Por cierto, si no hay en línea, como quiera, esta presentación está a sus órdenes. Allá abajo está mi correo electrónico, me mandan un correo electrónico y con gusto les mando la presentación, ¿sí? Preguntas, muchas gracias, eso lo hace más amable. Aquí hay un micrófono, creo. Sí. Si quieren, nos podemos aquí con Susana a distancia. Puede venir aquí. Si se pudiera presentar primero para las cámaras y micrófonos. Soy la doctora Laura Leticia Rodríguez Chávez, soy jefe del tercer piso de cardiología. ¿Es de familiar del doctor Chávez? No. Pues gracias por las reflexiones, doctor, pero bueno, pues nos deja un panorama triste, actual, porque nos está ganando pues el tiempo, ¿no? Los pacientes están aquí, están en todo el mundo y bueno, después de ver los ejemplos de los ensayos clínicos aleatorios que nos mostró, pues uno se queda pensando, bueno, entonces, ¿qué le voy a ofrecer a mi paciente? Entonces, parece que lo que va a decidir el desenlace de cada paciente va a ser precisamente su propia respuesta, su propia idiosincrasia, que lo que va a dictar hacia dónde va a ir. No sabemos de qué va a depender que el paciente tenga una respuesta inflamatoria bárbara, como es esta tormenta de citoquinas, o el paciente que va a tener pues un mejor desenlace, ¿no? Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que pues son los pacientes, bueno, no por edad estamos exentos, la mediana de edad ya se ha visto en nuestro país es 44, 45 años, entonces bueno, pues todos estamos expuestos, entonces pues seguiremos esperando tener mejores resultados de los ensayos clínicos aleatorios para ver qué es lo que podemos ofrecer. Pues muchas gracias por su reflexión, doctor. Muchas gracias. A mí me parece que no es tan desolador el panorama. Bueno, aquí sí estoy poniendo muy desolador porque no hay un ensayo clínico todavía. Tenemos 2 meses, o sea, pregúntense ustedes cuánto se tardaron en hacer sus protocolos de investigación para la tesis de residencia, ¿no? Entonces, llevamos poco tiempo, estoy seguro que va a haber muy buenos datos, pero yo siento que no es desolador porque el tratamiento sintomático, el tratamiento de la terapia intensiva, el manejo de los ventiladores, parece ser que eso sí tiene unas grandes ventajas. Entonces, yo veo un panorama en donde los médicos estamos aprendiendo cada vez cómo manejar mejor los ventiladores de estos pacientes. Se dice que son pulmones sanos, que hay que tratarlo como si fuera un pulmón sano. Y entonces, yo vengo a la reflexión inicial que decía el doctor. La reflexión inicial es que no hay enfermedades, la COVID-19 no existe, sino lo que existen son enfermos con SARS-CoV. Entonces, a mí me parece que es ahí a donde vamos a tener que pensar muy bien. Pero esto lo que yo quiero hacer es no crear un mundo desolador en donde no hay nada, nos vamos a morir todos, sino lo que yo quisiera crear es esta intención de decir, seamos cautos, demos solamente lo que está descrito, no inventemos, aunque querramos ser ponernos la bata de superhéroes y que nos aplaudan en las calles, ¿no? No inventar, ¿no? Sino seguir más o menos los tratamientos que requiere cada uno de los pacientes. Por favor, doctor. Bueno,
Yo soy Mauricio López Meneses, estoy en la subdirección de enseñanza. Agradecerle la presentación. Yo creo que el mensaje más valioso es tener pausa, tener, como dice el dicho, despacio que voy deprisa, hacer investigación con rigor, con metodología. Estamos tomando decisiones muy precipitadas, estamos ahorita, es sorprendente la cantidad de información que está surgiendo todos los días, y a veces los colegas damos por hecho que alguna información es cierta. Es sorprendente además el impacto que puede tener en la comunidad. La hidroxicloroquina, a partir de un estudio como el que describió con mucho detalle, resulta que llega a la comunidad en general, al dominio público, y en horas o días se acaba la hidroxicloroquina, porque se asume que es muy útil. Y al día de hoy todavía no lo sabemos con certeza. Estamos esperando un estudio con mejor diseño, en el que se evalúe muy bien la seguridad, la eficacia, los desenlaces claros. Entonces yo creo que para mí un mensaje muy valioso en cuanto a que a todos nos urge tener información valiosa. Necesitamos tratar a nuestros pacientes, pero tenemos que hacerlo paso a paso, llevando estudios de investigación con una metodología correcta, como dicen, a paso firme, pero ir avanzando hasta tener información valiosa y no adelantar, digamos, tratamientos que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, los esteroides. A mí me sorprendió mucho que a través de diferentes chats médicos me llegó información que muchos la dan por cierta, anecdótica, incluso de audio a veces, o pequeñas tablas o imágenes, donde dicen, los esteroides son fundamentales, den esteroides. Y muchos compañeros, esto en un potenciador y multiplicador es impresionante, y uno se pregunta, ¿dónde está el estudio que demuestra que los esteroides intravenosos va a calmar la tormenta de citocinas? Entonces, claro, la urgencia es impresionante, todos estamos muy preocupados, pero ¿qué ocurriría si efectivamente, por dar muchos esteroides, dar antibióticos, generamos sobreinfecciones, generamos choques sépticos, efectos colaterales graves, arritmias asociadas a uso de hidroxicloroquina, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que sí, es una etapa diferente, estamos aprendiendo a hacerlo de otra manera. Nosotros también hemos reflexionado cómo ha cambiado la educación ahorita en estas semanas que llevamos, cómo está cambiando la educación en línea, pero sí también dar los mensajes claros, saber discernir dónde está el conocimiento valioso. Como dice esta frase, ¿dónde quedó el conocimiento entre tanta información? Entonces hay mucha información, conocimiento sólido no hay tanto. Entonces creo que la pausa es necesaria y ser muy cautos, muy críticos, muy analíticos para saber usar el tratamiento adecuado. Nuevamente muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Rivas, felicitarlo por su presentación. Y a mí el mensaje que me queda, porque esta sesión es sobre todo una sesión de enseñanza para los alumnos, es que los médicos necesitamos capacitarnos para encontrar las fuentes de información adecuadas, para aprender a buscar correctamente, para poder interpretar correctamente. La estadística siempre ha sido el coco de la medicina. Tenemos que aprender estadística para poder hacer una valoración adecuada de la información. De tal manera que el mensaje, creo, es los que nos dedicamos a preparar médicos jóvenes, hay que hacer hincapié en esta manera de interpretar la medicina o de interpretar del quehacer que estamos haciendo. No siempre es fácil y hay que estar bien preparado para lograrlo. Es una gran reflexión. En esta reflexión, nosotros en el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica lo que hacemos es que intentamos llevar la información, intentamos hablar sobre estadística, sobre metodología, sobre modelos multivariados, sobre estadística bayesiana y intentamos llegarlo. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita nuestras computadoras ya son capaces de hacerlo. O sea, no tendríamos, con el celular se pueden hacer estos análisis que fueron publicados en el New England. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no podemos tomar esas decisiones y por qué tenemos que seguir hablando en variable nominal y no hablamos en variable cuantitativa? ¿No? Entonces, esta parte resulta muy interesante, como antes habíamos invertido mucho y que los residentes supieran que eran los modelos multivariados, y ahora los ensayos clínicos que estamos presentando, ni uno tenga un modelo multivariado.
Y los modelos multivariados que presentaron para la vacuna de BCG hayan sido erróneos. Es decir, lo hicieron con regresiones lineales cuando vivo muerto es una variable nominal. Entonces, todas estas partes de interpretación, todas estas partes de lo que enseñamos en el aula y lo que hemos repetido una y otra vez, entonces resulta que ahora sí ya nos tronó el cohete en la cara. ¿No? Ahora sí ya vimos que sí es importante. Ahora sí ya vimos que tenemos que buscar cuáles son las alternativas que sí están comprobadas, qué es lo que sí tengo que hacer. ¿Y saben qué tengo que hacer? Tengo que quedarme en casa, tengo que lavarme las manos, tengo que utilizar gel. Eso es lo que tengo que hacer. Y ya lo sabía antes, créanme que ya lo sabíamos. Y quizás se nos olvidó. Quizás se nos olvidaron algunas medidas de seguridad. Y espero que ahora lo podamos recordar con estas enseñanzas, ¿no? Entonces, a veces es difícil aprender de los errores, ¿no? Pero sí creo yo que es un buen momento para volver a reflexionar y volver a regresar a los libros de metodología y de estadística. Una de las preguntas que nos hacen los que lo están viendo por Facebook es, en función de esta revisión extensa de lo que se ha publicado hasta ahora, ¿cuál parecería ser uno de los tratamientos prometedores que está, con la poca evidencia que hay, más sustentado? Hay dos. El más sustentado es la metilprednisolona de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso. Hay dos cortes, y entonces en la primera corte parece ser que no, pero hay un sesgo de susceptibilidad. En la segunda corte publicada en el JAMA parece ser que ese pudiera tener un efecto. Pero repito, la pregunta es muy quisquillosa. Es solamente un estudio de corte, solamente uno. Entonces, no podemos llegar a la conclusión de que tenemos ya algo. Entonces, lo que yo diría es, sean cautos. O sea, yo lo que diría es, hagan los ensayos clínicos, sobre todo en estos institutos. Nosotros tenemos que participar en los ensayos clínicos que están andando, ¿no? Es el momento de darnos la mano, ¿no? ¿Cuántos ensayos clínicos tienen en colaboración con el IMSS? No lo sé, pero este es el momento en donde los institutos empiezan a colaborar. Entonces, nosotros estamos corriendo un ensayo clínico en el IMSS, pero no tenemos tanto dinero, ¿no? Estamos corriendo, pero no tenemos tantas capacidades como las podrían tener ustedes. Quizás sea el momento de dejarnos de protagonismos y empezar a trabajar juntos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Hay el decubitoprono, que parece ser que también tiene efectos benéficos. Tampoco hay ensayos clínicos de decubitoprono, también son anecdóticos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que van entrando. Ahora, no seamos tan desesperados. Nos está ganando la desesperación. Llevamos apenas 3 meses. Ni siquiera una convocatoria de CONACYT tarda 3 meses, ¿no? Entonces, tarda muchísimo más. Entonces, estamos desesperados buscando cuál es la bala mágica cuando no hemos reconocido qué es lo que estamos viendo, cuando no hemos dado un paso y empezar a respirar profundo y empezar a leer qué es lo que está pasando, empezar a ver cuáles son los pacientes, empezar a saber cómo los vamos a clasificar, cuáles son las características clínicas. Nosotros les decimos a nuestros residentes, paso número 1, una buena historia clínica. Aquí no ha habido buenas historias clínicas. No hay una corte decente que nos muestre modelos multivariados, que nos muestre los sesgos de susceptibilidad que presentaban los pacientes, que nos muestre estas escalas que pudieran ayudarnos. No hemos dado ni siquiera ese paso y ya queremos pasar al que sigue, ¿no? Entonces, a mí me parece que nuevamente es un buen momento de reflexionar y decir y darnos y valorar lo que sí tenemos, ¿no? Valorar lo que sí existe. Y aquí una pregunta personal es, en las estadísticas que se presentan todas las tardes en México sobre la mortalidad y sobre las comorbilidades que tienen los pacientes que han fallecido, se hace una inferencia que me parece que puede dar lugar a malas interpretaciones. Es decir, que de todos los fallecidos, el 40% es hipertenso, y asumir que esa es una causalidad, creo que pudiera ser un error de percepción, porque igual podríamos decir que de cualquier otra enfermedad o de cualquier otra muestra de población, el 33% va a ser hipertenso, porque así somos los mexicanos. Entonces, estamos tal vez tomando decisiones, incluso de política pública, a partir de inferencias que no son necesariamente reales. Y esto va de la mano con lo que decíamos. La importancia de entender estadística y epidemiología para todos los médicos es fundamental, y no asumir ad hoc
el que, o ad hominem, el que lo diga alguien o el que lo publique tal revista es una verdad absoluta, ¿no? No sé cuál es su opinión al respecto. No tengo una opinión clara porque nos falta el estudio. O sea, a mí me gustaría ver qué estudio se puede hacer. Entonces, créanme que con las capacidades que tenemos ya debería de estar el estudio. O sea, vean ustedes la cantidad de publicaciones. Entonces, ¿puede ser que la hipertensión sea un factor de riesgo? No, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Claro. ¿No? Entonces, aquí lo que decimos es, por favor, seamos serios. O sea, lo que decimos en toda la plática desde que inició es, por favor, busquemos el artículo que tenga una capacidad científica y que sea avalado por pares y que además esté publicado en algún lado para que podamos hacer críticas a ese lugar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Es seguir hablando sin fundamentos, sin el sustento científico, dar nuestras opiniones. Yo creo que es el momento de no dar opiniones. Yo creo que es el momento de no voy a dar mi opinión, es el momento de solamente voy a hablar de lo que está escrito y solamente voy a hablar del artículo que estoy escribiendo yo ahorita. ¿Qué es lo que todos deberíamos estar haciendo? ¿No? Deberíamos estar platicando, si soy patólogo, sobre qué voy a hacer con los cuerpos, si verdaderamente son infecciosos o no son infecciosos. Empezar a hacer la corte, este es el momento de hacer la corte antes de que empiecen a llegar los pacientes. ¿No? Es el momento de darle celeridad a los proyectos de investigación en las unidades, en los comités locales de investigación. Este es el momento de actuar, ¿no? Es el momento de empezar a actuar. ¿Por qué? Porque dentro de 2 meses la pregunta va a ser la misma. La pregunta va a ser la misma y otra vez vamos a decir, no, pues yo creo que sí, yo creo que no. Entonces, a mí me parece que es el momento de actuar y no de dar opiniones. Buenísimo. Pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que este es un tema que nos va a dar Calentito, mucho a discutir sí. y mucho a debatir, pero en 4 meses hemos aprendido todos muchas cosas. Y yo Sí. creo que una de las primeras que hemos aprendido es que tenemos carencias en un sistema de salud global que creíamos que estábamos en la punta de lanza, y el primero de ellos es esta cultura del registro y del dato duro. Si tuviéramos registros claros, automatizados del 1,5 millones o más de pacientes que hoy tienen COVID o que han sido documentados, tendríamos para hacer cualquier análisis multivariado, pero no compartimos la información y no le damos el peso específico a la verdad que debíamos hacerlo, ¿no? Bueno, no quisiéramos hacer un comercial, pero nosotros entramos junto con C3 de la UNAM para poder intentar hacer ese proyecto. Entonces, crucemos los dedos de que CONACYT esté viendo esta presentación. Si alguien del CONACYT lo está viendo, amigos, póngale like a nuestro. Pues lo vieron 3